Bienvenidos a Alcance de Z Church. Es la versión en español de la iglesia Z Church de nuestros queridos pastores Larry y Loretta Higgins. Nos encanta que esté acá y pueda irnos y vernos. Si es que está en cualquier plataforma, YouTube, en Facebook o en Zoom, por favor, déjenos un mensaje. Nos encantaría saber de ustedes o que nos dejen una petición de oración, porque en este servicio vamos a tener peticiones de oración y también vamos a tener Santa Cena. Así que tenga listo algo que comer y algo que tomar. Y ahora voy a orar por este servicio. Oh, amado Padre, gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti con confianza y pedirte en el nombre de Jesucristo cualquier cosa. Y te pedimos que bendigas este servicio, que inspires a mi querida hermana María para que diga tus palabras y éstas sean sembradas en los corazones de las personas que los oyen y pueda dar mucho fruto. Asimismo, que bloqueamos al enemigo para que no pueda poner ningún obstáculo por dificultades técnicas o por cualquier cosa que haga que la persona que tenía que oír esto sea impedida de hacerlo. De esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Y ahora los dejo con la hermana María. Amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la gracia en constante aumento. Y miren que la necesito hasta hoy en gran manera. Estamos hablando de gracia, que es el poder de Dios. Gracia no solamente es un regalo, como por definición, es un regalo inmerecido, una gracia es un regalo inmerecido, sino nos referimos al poder de Dios inmerecido sobre nuestras vidas. Inmerecido para nosotros porque no hay manera de que podamos ganarlo, no es una deuda, no es algo que el Señor tiene que hacer o nos deba, sino algo que hace por su gracia, por su misericordia, por su favor, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario que nos coloca a los que aceptamos ese sacrificio en la gracia inmerecida de Dios. Y este mensaje va a estar basado en tres escrituras, y no las voy a leer en específico. En algún momento se las doy para que sepan que en esto es que se basa el mensaje. Romanos capítulo 5, versículos 20 al 21, que dice: además entró la ley para que el delito creciese, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Y vamos a explicar a qué se refiere, porque suena un poco duro, como que confuso. Como que la ley vino para que el delito creciese. Como que donde abunda el pecado va a sobreabundar gracia. Eso lo vamos a explicar. También vamos a estar hablando de Efesios capítulo 2, versículo 7, o basado en esta escritura, donde dice: para que en los siglos venideros pueda mostrar las abundantes riquezas, Dios pueda mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y vamos también a basar este mensaje en Génesis capítulo 9, versículos 13 al 15, que dice: pondré mi arco en la nube y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y sucederá que cuando yo ponga una nube sobre la tierra, el arco se verá en la nube. Y me acordaré de mi pacto que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y las aguas nunca más se convertirán en diluvio para destruir toda carne. Entonces, el título de hoy es Gracia en constante aumento, podríamos decir gracia en constante expansión,
porque vienen a ser símiles. Y vamos a estar hablando de cómo es que la gracia se compara a la necesidad natural, material y humana de nuestra dimensión. La gracia no es algo que Jesucristo hizo una vez y depositó y pasó y ya. Y pasó una sola vez y se quedó estático. La gracia no está estática. No hay un solo nivel, solo permanente y constante de gracia. La gracia se sigue expandiendo constantemente en nuestra dimensión, en nuestro mundo, en el universo entero. Constantemente se está expandiendo. Este universo en que vivimos tiene alrededor de 93,000 millones de años luz de diámetro. Y está comprobado científicamente que se sigue expandiendo. El espacio entre las estrellas, las galaxias, se está haciendo más grande. El espacio entre los átomos se está haciendo más grande. El universo está creciendo. Y la gracia de Dios está creciendo aún más y más rápido, más lejos, más grande, mucho más mayor y mejor. De hecho, el simple y mero hecho de que el universo esté probado, que se sigue expandiendo, que siga habiendo vida, que siga habiendo belleza a pesar de las acciones del ser humano, es muestra en sí de la gracia infinita de Dios. Cuando decimos infinita, no es que, wow, qué grande ha sido, sino que nunca termina. La gracia de Dios nunca va a parar. En Romanos 5:20 dice, la ley entró para que la ofensa pudiese abundar. En otras palabras, el legalismo nos hace sentir culpables. La ley nos señala dónde somos culpables, ¿cierto? Entonces, cuando hay mucho pecado, entonces nos damos cuenta de cuánta gracia necesitamos. Y sin importar el nivel de pecado, la gracia siempre es más que suficiente para cubrir todos tus pecados. Cubre tus pecados pasados, los pecados que estás cometiendo en ese momento y todos los que cumplirías o cometerías en el futuro. Ya hay gracia provista para todo ser humano desde antes que ese ser humano nazca y aún mucho después de que muere, porque el cielo es una muestra infinita de la gracia de Dios y nunca se acaba, nunca para. Entonces, todo el pecado que hay en el universo, contado entre todos los seres humanos, es un objeto, una meta de la gracia infinita de Dios. Ahora mismo hay alrededor de 8.1 mil millones de personas en el planeta Tierra. El próximo año ese número aumentará en aproximadamente 77 millones de personas. Habrá 77 millones de personas nuevas en la Tierra, en el planeta, dentro de un año. Es como la población de Alemania. Ese tamaño va a haber de gente nueva en el planeta el próximo año. Tiene alrededor de 77, 80 millones de personas que van a entrar al mundo y va a aumentar la población como la población actual de Alemania en un año. Y el mundo está aumentando.
La población mundial está aumentando. ¿Sabes qué eso significa? Por supuesto, todos nacemos pecadores. Nacemos con la inclinación de pecar. Entonces, si hay más población, hay más pecado, más formas de pecar. Personas que se imaginan nuevas maneras de hacer mal, de dañar, de faltar, de fallar, aún inocentemente, aún sin intenciones de hacerlo, sin querer queriendo. Yo he escuchado, sin querer queriendo, muchas veces con las mejores intenciones, hacemos mal a las personas que queremos ayudar, con muchísimas intenciones. Si es así, si así es, el pecado está en todas partes, pero la gracia de Dios a través de Jesucristo aún está activa y aumentando. Y nunca se va a quedar corta, no importa cuántos seres humanos estén en la tierra. La gracia de Dios abunda muchísimo más. Por lo que hay suficiente gracia para 8.1 mil millones de personas y hay muchísima más gracia aunque lleguen esos 77 millones nuevos. Y todo esto, y sin importar las circunstancias y las condiciones de este mundo material y humano. Para ver algunas estadísticas, la delincuencia en los Estados Unidos ha aumentado un 45%. Una de cada 28 personas en Estados Unidos está bajo la supervisión del sistema correccional. Hay un promedio de 2 tiroteos en masa, por lo menos en Estados Unidos, cada día, en los Estados Unidos de América. Pero si el pecado está aumentando, la gracia está aumentando muchísimo más en el nombre de Jesucristo. El 60% de los cónyuges engañará a su pareja durante su matrimonio. Alrededor del 50% de matrimonios terminan en divorcio. El 60% de los segundos matrimonios terminan en divorcio. El 75% de los matrimonios tercer matrimonio, terminan en divorcio. El divorcio no mejora las cosas, las empeora. En Europa Occidental, el Reino Unido, Francia, Bélgica, España, Países Bajos, el 60% de la gente dice que nunca va a la iglesia y el 66% dice que ni siquiera oran, nunca oran. En Estados Unidos, solo el 6% tiene una perspectiva bíblica. En otras palabras, que vean las cosas únicamente a través de los ojos de la Escritura. Quiere decir que el 34% de las personas que sí van a la iglesia no tienen una visión bíblica de la vida y del existir. Van a la iglesia, pero no creen en la Biblia. No la creen. ¿Por qué entonces van a la iglesia? Podría ser la música, los amigos, el entretenimiento, los láseres, el humo, los decibeles, el espectáculo. Hay muchas razones por las cuales ir a la iglesia que no son aprender y aplicar la palabra de Dios, que no son ni siquiera buscar a Dios. Puede ser hasta un club social, puede ser una costumbre. Sin embargo, la gracia todavía está abundando muchísimo más. Hay 600,000 personas sin hogar en los Estados Unidos. 157 millones de personas padecen de enfermedades crónicas terminales. 2.5 millones de adolescentes escapan de su casa cada año. En alguno de estos te has visto, has sido parte de alguna de estas estadísticas. Yo he sido muchas de ellas.
Sin embargo, la gracia del Señor todavía cubre a todas estas personas, todavía está transformando todos estos hogares, todas estas familias, todas estas personas. Todavía la gracia de Dios está activa y viva y latiente para todas estas situaciones y para muchas más. Y la Biblia está llena de ejemplos. Yo diría que luego del tema de Jesucristo como la salida, la solución, el cumplimiento de la promesa de la gracia de Dios sobre el ser humano, el próximo tema es el efecto de esa gracia en cada persona histórica que fue escogida, la historia de cada una de estas personas que fueron escogidas para llevar el mensaje de gracia al resto de la humanidad, empezando por Adán y Eva. Si algún pecado pudo haber sido mayor que todos, se podría decir que fue el pecado de Adán y Eva, porque fue donde todo empezó, todo comenzó a salir mal por causa de su pecado, de su negligencia, de su irresponsabilidad. Vendieron el resto de la humanidad al pecado, a la enfermedad, a la muerte, a Satanás. Si alguien merecería ser castigado fue Adán y Eva. Sin embargo, el Señor hasta hizo sacrificio, él mismo les cubrió de piel su desnudez y les dio la oportunidad de comenzar de nuevo. Hasta los alejó del fruto de la vida eterna para que su condición caída no permaneciese para siempre. Fue para su propio beneficio, para su propia protección, que fueron echados fuera del paraíso, fuera de ese árbol de la vida eterna, porque su condición caída nunca hubiese sido redimida. Desde entonces, desde allí, el Señor estaba mostrando su gracia infinita. Noé encontró gracia delante de los ojos de Dios. Dios pudo haber dicho a todos, barro con todos, voy a empezar de cero, no voy a tener esta delicadeza de buscar uno entre todo el millón, este hormiguero de personas, a buscar uno solo. Dios tuvo la delicadeza de buscar quién podría recibir y apreciar y sacarle el máximo a su gracia. Y Noé encontró gracia. Y el arca de Dios fue una muestra de gracia, no solamente a Noé, sino a la humanidad que continuó luego de él. Caín, ¿por qué voy a asaltar a Caín? Caín mató a su hermano Abel. Sin embargo, Dios puso una marca sobre él para que nadie lo fuese a matar o a golpear por causa de su obra, de su acción contra su hermano. Tanta gracia, totalmente inmerecida, una marca de protección sobre un asesino. Tanto nosotros recibimos la marca de la sangre de Jesucristo sobre nosotros, de protección, aún a pesar y en contra de las consecuencias de nuestros propios actos. Abraham, que se dice que es el padre de la fe, un hombre que encontró a Dios, le obedeció, a pesar de que nunca había escuchado de él, nadie sabía de él en ese tiempo. Ya todo el mundo se había olvidado de Dios y de su existencia. Él creyó a Dios, le obedeció a Dios. Sin embargo, fue un hombre mentiroso y falso, un cobarde que vendió y entregó a su esposa a Faraón, no solamente una vez, dos veces, por protegerse a sí mismo.
no me vayan a matar a mí por ti porque eres hermosa. Mejor pasa como hermana mía y allá que Dios reparta cuentas. Y sin embargo, Dios la protegió a ella, aún a pesar de él, lo protegió a él, los puso en favor y terminó en cada ocasión enriquecido. Eso es gracia. Para mí que debería haber terminado divorciado, yo me hubiese divorciado. Creo que sí. Sin embargo, Sara se quedó con él. Abraham no lo mataron y terminaron enriquecidos las dos veces que expuso a su esposa a ser mancillada por temor a que fuese asesinado. Moisés, hablando de asesinatos, ya era un asesino, fugitivo, un cobarde. Sin embargo, la gracia del Señor lo encontró en el desierto. Moisés descubrió que Dios es mayor que el pecado. Adán descubrió que Dios es mayor que el pecado. Noé descubrió que Dios es mayor que el pecado. Moisés se enteró, Abraham se enteró. Yo misma he descubierto que Dios es mayor, más grande, su gracia es mayor que nuestro pecado. Te reto a nombrar un pecado que es mayor que la gracia de Dios, un pecado que Dios no pueda perdonar. El único es resistirse al arrepentimiento, resistirse a rendirse y entregarse a través de la convicción del Espíritu Santo. Es lo único. El resistirse y no recibir el perdón de Dios. El resistirse a la convicción del Espíritu Santo es lo único que te puede separar permanentemente de la salvación. Rahab era una prostituta, vivía en Jericó. No sabemos cuán mala fue su vida. No sabemos cuán bajo ella llegó. Ni siquiera hubo un registro de todo lo que ella hizo, de cómo fue su vida, de cuánta vergüenza ella debería haber tenido. Cuando ella determinó servir al Señor, servir al pueblo, favorecer a Dios en su vida, el Señor la cubrió por completo y hasta la hizo parte de la genealogía del Mesías esperado, quien había sido una prostituta. David fue un hombre sanguinario, fue asesino, adúltero, tomó a Betsabé por esposa después de haber maquinado con alevosía la muerte de su esposo. Sin embargo, David encontró gracia cuando logró ver su pecado y arrepentirse. Él sí halló gracia y luego logró escribir: bienaventurado el hombre a quien Dios no imputa ningún pecado, cuyos pecados le son perdonados. Él supo eso por experiencia propia. La gracia de Dios siempre está creciendo y está escrito, registrado en las páginas de la Biblia, para que todos sepamos que nunca es demasiado tarde para volver a Dios, para entregarse al Señor así como estás. No importa en qué condición, no importa cuán lejos has llegado. Había una vez en uno de los viajes del pastor, un hombre que había sido encontrado dando cheques malos sin fondo y estaba buscado por el estado de Alabama. Estaban por transferirlo a ese estado y mientras esperaba en la oficina de los policías, este sheriff le predicó el evangelio y este hombre se entregó al Señor. Conoció a Jesucristo, se arrepintió, recibió la salvación
Y este policía era un hombre nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, y oró por él para que recibiera el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de el hablar en lenguas. Y por alguna razón no salía, no se podía, no se podía. Y entonces este policía conocía al pastor, el pastor estaba en esa área en ese momento, Pastor Larry, y el policía le pidió al sheriff que por favor pasara un momento y orara por el hombre, porque él entendía que este hombre se había convertido de verdad, sí era un creyente verdadero, y sin embargo no podía recibir el bautismo del Espíritu Santo como todos ellos ya lo habían recibido. Él dijo, seguro, voy a orar. Los dejaron solos, el pastor oró por él, habló con él, le dio un par de instrucciones, le enseñó un poco, y por más que oraban, no se podía. No recibía las lenguas, no podía hablar en lenguas, como que había una barrera, un bloqueo. Y en la desesperación, el hombre abrió su corazón en llanto y empezó a decir, yo no soy merecedor del Santo Espíritu. Yo he hecho cosas demasiado malas. Yo he sido muy malo, yo he sido muy impuro, yo he sido muy bajo. Yo por eso es que no puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo. No puedo recibir un espíritu que es santo cuando yo he sido tan malo. Y el pastor se dio cuenta de lo que dijo. Y en vez de tratar de reprimirlo o reprenderlo o de convencerlo, lo que le dijo fue, ¿a ti te permiten recibir aquí dinero para tener alguna merienda o algo? Sí, se supone que sí, que puedo tener un balance en algún lugar. Bueno, aquí tengo $20, le dijo el pastor Larry, yo quiero que tú lo tengas como regalo. No, no, yo no puedo recibir su dinero. No puedo, predicador, no puedo. Yo simplemente quiero darte este regalo, le decía él. Es simplemente $20, yo los tengo, así es como yo recibo bendición, es dando, siendo generoso. No, 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 yo no puedo, no me insista. Pero me estás hiriendo mis sentimientos, esto es algo que te lo estoy dando inmerecido. No puedo, pastor, no puedo. Y le digo, qué bonito, ¿ah? Entonces tú puedes estar pasando cheques falsos sin fondo por ahí, pero recibir $20 de un predicador te parece demasiado. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Si estás recibiendo la salvación de Jesucristo, ¿cuánto menos son $20 que puedas recibir de un predicador? Y cuando hablaron de la condición inmerecedora de la salvación que ya había recibido, que ya había pedido de Jesucristo, entonces se quebrantó. Y sí recibió los $20, y tan pronto recibió los $20, el pastor oró y dijo, en el nombre de Jesús, yo decreto y desato el bautismo del Espíritu Santo sobre ti. Inmediatamente recibió el bautismo del Espíritu Santo en hablar en lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué en ese momento, después de recibir $20? ¿Por qué? Porque se dio cuenta que nada de lo que Dios tiene, él lo puede merecer. Que por supuesto él es inmerecedor de todo, pero Dios desea que recibamos de él. No lo vamos a merecer. Nunca vamos a ser suficientemente buenos. Nunca se supone que Dios me dé nada. Por supuesto que no. Pero tampoco podemos rechazar el don de Dios, porque Él es merecedor de que recibamos para su gloria, para la gloria de su gracia. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó un alto precio para que nosotros ahora rechacemos lo que a Él tanto le costó. Lo menos que podemos hacer es recibirlo y sacarle el máximo y disfrutarlo. ¿Porque lo merecemos? No, porque a Él le costó muchísimo y Él se merece que nosotros lo recibamos. Estaba en otra predicación el pastor
en México. Y estaba él hablando de María Magdalena. Y recibió el Señor palabra de una mujer en la audiencia. Y el pastor decía, hay una historia en la Biblia de una mujer que era prostituta y tenía como 7 demonios y el Señor la libertó. ¿Quién sería? No me acuerdo. Y la audiencia gritaba, María Magdalena, María Magdalena. Sí, María Magdalena. Y él decía, aquí en la audiencia hay una mujer entre toda esta multitud que sabe cómo vivió María Magdalena y fue abusada de la misma manera y ha sido abusada y sacada provecho, le han sacado provecho y tú sientes que Dios no te puede perdonar y sientes que ya no tienes esperanza de parte de Dios, pero Dios está esperándote aquí. Y él le dijo a una hermana que conocía, de una hermana en Cristo que conocía, por favor pase al frente, hermana Francis, y espere porque esta mujer se levante para que reciba al Señor. Y estaban esperando. Él sabía por indicación profética en toda la multitud quién era la mujer, pero por misericordia y por gracia simplemente invitó a una invitación general y no la señaló. Pero esta mujer cayó bajo el poder del Espíritu Santo, sintió el llamado del Señor y poco a poco se levantó de su asiento ella sola. Y la audiencia quedó bien callada. No había ningún tipo de condenación sobre ella, ningún tipo de juicio entre la multitud. Todo el mundo estaba en este silencio santo de como respaldo y apoyo a esta mujer. Y la hermana que el pastor le había dicho que se parara al frente del altar a esperar por ella, la llamaba desde el altar, le decía, vente, vente. Y esta mujer trataba de ir al altar, pero sentía un peso tan grande espiritual y emocional de pecado, de vergüenza, de abandono, de sufrimiento, de dolor. Era tanto que era casi tangible, era casi visible sobre ella. Y apenas podía caminar y mover sus pies. Pero poco a poco fue llegando hasta el altar, hasta que cuando le faltaban unos cuantos pies, se lanzó a los brazos de la hermana que le esperaba. Y esta hermana en Cristo la abrazó, oró por ella, recibió el Señor en ese momento. Y de ahí en adelante, aunque el pastor todavía estaba predicando, aquella mujer se quedó en el altar, todavía arrodillada, adorando al Señor, agradeciéndole al Señor su perdón y su salvación. De allí en adelante, el servicio se convirtió en un servicio de milagros, señales, prodigios y sanidades. Habían como 2,000 personas. Y la salvación de Dios sobre esa mujer transformó la atmósfera en una atmósfera de milagros, en una atmósfera de bendición y de gracia. Y una de nuestras hermanas en Cristo, en nuestro equipo ahora, la pastora Gail, era la hija de esa hermana en Cristo que el pastor puso frente al altar para recibir a esta mujer. Y ella puede testificar de el milagro de la transformación de esta mujer que era tangible. Se le pudo ver en su rostro la transformación de recibir el perdón del Señor. Esta mujer parecía como esta otra en la Biblia, una mujer que había sido sorprendida justo en el acto de adulterio. Estoy segura que eso fue una trampa. Yo no digo que esta mujer no era una mujer que practicaba el adulterio, pero definitivamente estos súper religiosos le habían puesto una trampa para exponerla
Y realmente el objetivo no era ella, el objetivo últimamente era Jesús. Y le pusieron una trampa, ella cayó, la sorprendieron en ese mismo acto. Yo estoy segura que ellos no se tomaron tiempo para vestirla antes de llevarla en medio de todos. Sin embargo, Jesucristo pudo haber ejercido la ley mosaica y con todo derecho porque él era santo, santísimo. Y el pecado es una ofensa delante de Dios. Pudo él haber sido justo y haberle pagado conforme a sus obras. Sin embargo, él lo que mostró del Padre fue misericordia. Él se puso a escribir en el piso y lo único que dijo fue: el primero, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y volvió a escribir en el piso. Poco a poco la conciencia le fue remordiendo a todos ellos. Se fueron desde los más ancianos, que habían pecado por mucho más tiempo, mucho peor, hasta los más jóvenes. Y no quedó uno sino Jesús. Él le preguntó: mujer, ¿dónde están tus acusadores? No, Señor, no quedó ninguno. Y él le dijo: pues yo tampoco te voy a acusar. Vete y no peques más. Esta mujer tenía el resto de su vida para agradecerle al Señor su gracia y su misericordia. Una mujer que se escondía de todo el mundo en el pleno sol de mediodía, cuando nadie quería estar recogiendo agua en el pozo. En ese momento era que ella iba, y habían buenas razones para ella no quererse encontrar con nadie, para quemarse del sol buscando agua en ese momento y huir de todo el pueblo en ese momento. Pero allí encontró la gracia infinita de Dios, esperándola en lo más caliente del día junto a ese pozo. Ya había tenido 5 maridos y ahora mismo estaba viviendo en adulterio con uno, pero la gracia de Dios le estaba esperando allí junto al pozo. Ella se estaba escondiendo de todos, pero de la gracia de Dios no se pudo esconder. Y con qué gracia y amor y ternura y dulzura y misericordia Jesucristo la confrontó con su necesidad de salvación. No la dejó escudarse en religión. Fue directamente a su necesidad, con amor, con gracia. Ni siquiera se quedó con sus discípulos, los mandó a todos lejos y se quedó solo con ella, cara a cara, ojo a ojo. Yo he visto esos ojos de misericordia y jamás y nunca he podido volver atrás. Jonás, que se negó a obedecer a Dios, a profetizar salvación sobre un pueblo que él quería muerto. Él lo quería muerto, los quería a todos muertos. Él le decía: para eso me trajiste. Yo sabía que estos te iban a pedir perdón y tú ibas a perdonarlos. Mátame a mí ahora. Si no los mataste a ellos, mátame a mí. Sin embargo, Dios le había mostrado a él gracia. Lo habían lanzado a la tormenta porque él era la causa de esa tormenta. Para no ser ahogados, lo sacaron a ahogarse a él. Sin embargo, hubo una ballena de gracia. Una ballena de gracia que recogió a Jonás. Y aunque él merecía la muerte por desobediencia, el Señor le salvó la vida y le dio otra oportunidad. Lo puso justo al principio. Él iba para allá. El Señor lo trajo de regreso a acá, pero vivo, blanqueado, pero vivo. Puso un arco iris en medio del cielo para acordarse constantemente de Noé, que encontró gracia sobre él.
no destruyó toda la humanidad y se aseguró que de aquí en adelante no hubiese más ese tipo de destrucción. ¿Nosotros no los merecemos? Por supuesto que no. Sin embargo, todavía vemos arcoíris encima de las nubes. No importa la tormenta, no importa los problemas, no importa las necesidades. Dios sigue recordándose a sí mismo su pacto con nosotros, con el ser humano inmerecido, con todo ser humano, le sirva o no, hagan lo que hagan. Sigue acordándose Dios a sí mismo de la promesa que hizo de no volver a destruir el planeta completo por una inundación. No importa los niveles del mar o el derretimiento en los polos, porque Dios es fiel a sí mismo, que Él no va a volver a destruir la tierra, el planeta, con inundación. Ese hijo pródigo que se fue de su casa, menospreció a su padre, pidió todo, lo gastó en pecado, en libertinaje, termina en un chiquero y se da cuenta que aún los sirvientes de su padre vivían mejor que lo que él estaba en ese momento. Decidió regresar y ni siquiera ser reconocido como hijo de ahí en adelante para salvar su propia vida, algo de su dignidad. Y el padre tan pronto se dio cuenta que regresaba, lo agarró por el cuello en un abrazo, le abrigó, le vistió, le adornó, con gracia hizo celebración, hizo el sacrificio de lo mejor que tenía para recibir a ese hijo en su casa. Decía, mi hijo estaba muerto y ahora vive. Y lo celebró más que si se hubiese quedado en su propia casa. Ni siquiera escuchó la queja del otro hijo, porque su gozo estaba en que había recuperado aquel que había perdido. Y si tú has estado lejos de tu padre, el Señor está esperando que tú vuelvas. El Señor está esperando con los brazos abiertos que tú regreses a casa. Tiene el anillo listo para ti. Tiene el abrigo para tu espalda. Él ya mató su Cordero Santo para que tú puedas regresar a casa. No importa si eres hombre o eres mujer o dónde has estado, qué has hecho con tu vida. No tienes por qué continuar en vergüenza. No tienes por qué mantenerte cabizbajo. No tienes por qué seguirte escondiendo. La gracia de Dios es más que suficiente para perdonarte, para transformarte, así como lo hizo con aquella mujer aquel día en México. Te va a quitar años y años de dolor, de vergüenza, de tristeza. El Señor tiene una palabra para ti de milagros, señales, prodigios y sanidades. Él va a cumplir su palabra. No importa lo que has experimentado hasta este momento, cuán mal te han usado y abusado, malas decisiones tuyas, comportamiento vergonzoso. Nada es más fuerte o mayor que la gracia de Dios. Nada. Aunque tus pecados sean como la escarlata, el Señor los va a lavar y dejarlos más blancos que la nieve. La gracia de Dios es más poderosa que cualquier mancha de pecado. La sangre de Jesucristo es la gracia líquida y amorosa de Dios y nunca pierde su poder. No discutas con Dios. No le prometas esto y aquello y lo otro. Simplemente acepta su gracia ahora. Simplemente
Tú dices, pero yo soy un pecador, yo era una pecadora. Bueno, estás en buena compañía. También lo era Adán y Eva, y lo fue Noé, y lo fue Moisés, y lo fue Abraham, y lo fue David, y lo fue Salomón, y lo fue Pedro, y lo fui yo. Y todos hemos sido salvos a través de la fe por gracia, a través de la fe de que lo que Él hizo es más que suficiente. Y si algo te puede salvar y transformar, es Dios mismo. Y no hay nada que tú puedas hacer que te pueda llevar al nivel que Dios merece. Otra cosa sino Él. Solamente Él te puede transformar y cambiar. Y si en este momento tú estás sintiendo el llamado del Señor, respóndele. Puedes repetir conmigo. Di, Señor Jesús, Señor yo me Jesús, entrego a ti. yo me entrego a ti. Creo en tu gracia. Creo en tu gracia. Creo en tu perdón. Creo en tu perdón. Creo en tu amor. Creo en tu amor. A pesar de mí mismo, A pesar de mí mismo. a pesar de mi pasado, A pesar de mi pasado. a pesar de mi presente, A pesar de mi presente. yo creo Yo creo que el sacrificio que el sacrificio de Jesucristo de Jesucristo es más que suficiente es más que suficiente para perdonarme, para perdonarme, para transformarme para transformarme y hacer de mi vida y hacer de mi vida lo que tú siempre has deseado. lo que tú siempre has deseado. Me entrego Me entrego tal y como estoy tal y como estoy, a través a través de la sangre de la sangre y el sacrificio y el sacrificio de Jesucristo. de Jesucristo. Lléname Lléname de tu Espíritu Santo. de tu Espíritu Santo. Dame tu poder Dame tu poder para ser tu instrumento para ser tu instrumento aquí en la tierra. aquí en la tierra. Y haz de mi vida Y haz de mi vida como tú quieras. como tú quieras. Te recibo, Jesús, Te recibo, Jesús, como mi único como mi único Señor y Salvador. Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración o la has repetido luego de un tiempo, nunca estás tarde. Y puedes empezar desde ahora mismo. Ahora lo que vamos a hacer es tomar comunión. Vamos a sellar y reclamar la obra de Jesucristo sobre nosotros. Sellar la entrega que hemos hecho con comunión. Don Javier, ¿nos ayuda? Gracias, hermana María. Ahora vamos a celebrar y recordar a nuestro hombre o mujer interior por qué es que tenemos derecho a esta gracia. Esta gracia fue pagada por el precio más alto, la vida y sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que siendo justo se sacrificó por nosotros, logrando el perdón de todos nuestros pecados, no solo los pasados, los presentes y los futuros. De modo de que, lavados con su sangre, tenemos su gracia inmerecida. Y para recordárnoslo, el Señor Jesucristo, la noche que iba a ser entregado, instituyó la Santa Comunión. Entonces, vamos a tomar el pan o algo para comer y decimos, la noche que el Señor Jesucristo iba a ser entregado, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Es partido para que podamos ser librados de la muerte, del pecado, enfermedad, pobreza, falta de paz, miedo o cualquier cosa que quiera tirarnos el enemigo en contra. Entonces vamos a celebrarlo comiendo este. Asimismo, la noche que iba a ser entregado, tomó la copa
y dijo que esta copa era la copa del nuevo pacto. Un nuevo pacto por el cual es por gracia y no por nuestras obras que tenemos acceso al Padre, que somos hechos nuevas criaturas, hijos de Dios, lavados de toda culpa. Esta copa representa su sangre derramada por nosotros para poder hacer esto posible. Su amor luminoso, líquido, que nos hace ser hijos de Dios. Vamos a recordarlo. Así pues, cada vez que comemos y tomamos de esta manera, declaramos la gran victoria, la victoria absoluta y total que Jesucristo obtuvo sobre el pecado y sobre la muerte para nosotros. Ahora vamos a ver si hay peticiones de oración. Esta semana no hemos recibido peticiones de oración y no vi nada en el Messenger o en los comentarios. Entonces, si puede don Javier desatar una bendición para toda la audiencia, que la gracia del Señor sobrecoja y levante y transforme a todos los que escuchen este mensaje. Gracias, hermana María. Oh amado Padre, gracias por el sacrificio de tu Hijo. Tú eres santo. ¿Qué significa la palabra santo? Significa una combinación de dos cosas, de tu misericordia y de tu justicia. La justicia declara y demanda que el pecado sea condenado con muerte y todo lo malo que pueda conllevar. Sin embargo, tu justicia fue pagada con tu misericordia. Decidiste mandar a tu propio Hijo para morir por nosotros. Y así nosotros tenemos la gracia. El Señor Jesucristo es la gracia hecha persona. Vino la gracia a esta tierra para todos nosotros, para que todos los que le crean tengan esa gracia. Declaro esta gracia para todos los nacidos de nuevo, para todos los que han hecho una oración de entrega, para todos los que han aceptado que Jesucristo murió por sus pecados y lo han hecho su Señor y Salvador. Gracia que sirve para tener acceso al Padre y todas las bendiciones, todo el amor que el Padre quiere darnos a nosotros. Declaro que vamos a andar en esta gracia por toda esta semana y esta palabra va a dar mucho, mucho fruto en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Pues muchas gracias, don Javier. Y bueno, nunca es tan tarde para enviar su petición de oración. Lo pueden hacer en los comentarios donde estés viendo este mensaje. Lo puedes hacer a través de nuestro Messenger, nuestra página de Facebook o internet cchurch.live o de Facebook Alcance de C Church, o nos puedes contactar a través de correo electrónico alcance@cchurch.live. Entonces, ¿nos puede despedir en oración, don Javier? Gracias, hermana María. Oh, amado Padre, gracias por este servicio. Gracias porque somos parte de tu cuerpo. La iglesia es hecha por todos nosotros. Tu iglesia es hecha por cada uno de los cristianos que ha habido, hay y habrá. Declaro bendición sobre todas las personas que han oído esto, que este mensaje dé mucho, mucho fruto en su corazón y que anden en tu gracia por toda esta semana. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. 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 Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima semana. Hasta luego.